¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. ¿Qué pasaría o qué representaría para el mundo que Estados Unidos decidiera realmente tumbar a Nicolás Maduro? Decidiera quitarlo del poder, que pasara de estas amenazas, de esta intimidación constante que ya le estamos viendo todos, a un hecho de quitar al presidente de Venezuela por la buena, si es que hay un método bueno, o por la mala. Vamos a profundizar con este tema con mi querido Juan Carlos Monedero, a quien como siempre le agradezco que nos acompañe. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo desde la noche madrileña. Que como siempre es hermosa, querido amigo. Oye, pues yo comenzaría por ahí. ¿Qué pasaría? ¿Qué nos imaginamos si Estados Unidos toma una determinación que de repente parece que suaviza, que de repente parece que intensifica? ¿Qué consecuencias habría no solamente para Venezuela, sino en un primera instancia América Latina, pero también incluso para el resto del mundo? Andan los analistas de alguna manera desconcertados. Fíjate que Donald Trump dice una cosa y 24 horas después dice la contraria. Dice que va a bombardear al líder norcoreano y al día siguiente su mejor amigo. Eh, Dice que va a destrozar a Nueva York si gana Zoran Mandani y al día siguiente se reúne con él en el despacho Oval y se deja llamar fascista en sus mismas narices. Este señor yo creo que no diferencia bien entre cuando estaba vendiendo inmuebles, cuya estrategia era ser muy bravucón y asustar al comprador o al vendedor para venderle más caro y para comprar más barato, y eso lo aplica en la política internacional, pero claro, cuando uno pone tanta carne en el asador, ¿no? Como el portaaviones Gerald Ford, Ocho Burke, que es un submarino nuclear, dices, ¿y ahora qué? Lo que pasa es que, claro, lo que estamos de alguna manera identificando es que tiene un sin Dios en Estados Unidos. Un sin Dios es un sin Dios. Es decir, este señor tiene demasiados frentes abiertos. Hoy leía en el New York Times que está listo el juicio por su intención en Georgia cuando llamó al gobernador diciéndole que me buscas los 10.000 votos que me faltan, ¿no? Es decir, conminó al gobernador a que hiciera fraude electoral para conseguir 10.000 votos, ¿no? Y bueno, pues ya va a salir el juicio. Está siendo un desastre toda la política antimigratoria porque está paralizando la economía de los Estados Unidos. Hay muchos militares que se están enfadando, muchos militares que están diciendo, a ver, ¿esto qué es? ¿No? Hay una confrontación clara en el seno del gobierno entre los sectores MAGA, los sectores de Make America Great Again, ¿no? Que son los sectores más genuinamente conservadores y que son los que de alguna manera votaron a Trump para que no hiciera lo mismo que Biden, ¿no? Y que sin embargo les está diciendo voy a seguir haciendo guerras, la inflación está muy alta, la violencia sigue desmesurada y a tu vecino con el que te llevas muy bien lo voy a detener, lo voy a deportar, ¿no? Entonces, los sectores de Rubio, ¿no? Están intentando llevarle hacia posiciones que él, como buen vendedor que es, puede estar intuyendo que le están engañando, que María Corina Machado le prometió que ya tú acercas el portaaviones y ya cae Maduro, ¿no? Y Marco Rubio le estará diciendo, sí, sí, ya verás cómo porque lo que están estos deseando, en el caso de Marco Rubio, es que realmente le vaya mal a Trump, porque entonces Marco Rubio se puede presentar como candidato. Es decir, todas estas cosas son un sin Dios, ya digo, que seguramente, esto es lo que una parte no pequeña de los analistas internacionales dicen, no sabemos lo que pasa y no sabemos lo que va a pasar porque ni siquiera Donald Trump sabe ni lo que pasa ni lo que va a pasar, ¿no? Y hay algo que sí que podemos intuir de tu pregunta. Eh, Y a veces se nos olvida, yo creo que por supervivencia queremos olvidarlo, Jesús. Y es que si es que ya lo han hecho, es que ya han destrozado Gaza, es que ya han devastado ese país y están planteando hacer un resort. ¿Qué pasaría si tomaran a Maduro? Pues que lo que hemos visto en Gaza llegaría a América Latina por vez primera. Y que de alguna manera el planteamiento de algunos sectores norteamericanos de que ya han perdido la batalla contra China y lo que tienen que hacer es ocupar el territorio, igual que ocuparon el territorio de los indios y le robaron un tercio a México, tienen que seguir haciendo esa política
para crecer porque si no China se los come. Así que el escenario no es muy halagüeño y es lo que explica gente que no necesariamente comulga con el régimen político en Venezuela, porque tienen otra trayectoria, pero en cambio dicen estamos con Maduro. Claudia Sheinbaum, Petro, Lula, porque dicen es que si este cae, es que se rompe cualquier posibilidad de paz en el continente latinoamericano. No solamente por lo que implicaría también de gente que se marcharía del país, ¿no? Los nervios, cuando la guerra en Siria huyeron millones de personas, ¿no? Es decir, la gente no quiere guerras. Y hay una parte que huiría y entonces desestabilizaría la zona, ¿no? Sería ya digo, un caos y por tanto nos negamos a pensar que eso es una posibilidad real, más allá de la bravuconada de este señor, ya digo, de gritar mucho y amenazar mucho para al día siguiente, bueno, pues ya digo, vender más caro y comprar más barato. ¿Le convendría a Trump, ahorita nos decías de manera excelsa, tiene muchos frentes abiertos como tal, pero realmente le convendría a Trump y al propio Estados Unidos dar ese paso hacia Venezuela? Si uno mira sus resultados bélicos, diría uno que no. Es decir, si no han podido con Afganistán, que es un país de pastores, ¿no? Eh, que les derriban los helicópteros a pedradas. Si no han podido en Irak, o sea, tú puedes entrar, pero es que luego no te puedes quedar. Si no han podido con Libia, si no han podido con Siria, que al final están abrazando al que hace unos meses cortaba cabezas. Es que también es una locura, Jesús. O sea, ¿quién es Estados Unidos para darnos lecciones de nada? Ese señor que recibe al príncipe Bin Salman el otro día y le pregunta a una periodista, oiga, es que ese que está usted ahí festejando y celebrando mandó descuartizar al periodista Khashoggi. Y le contesta Donald Trump, esas cosas pasan, no moleste a mi invitado, ¿no? ¿Quién es, quién es Donald Trump para mandar invadir la soberanía de un país negando el espacio aéreo y diciendo a las compañías no vuelen ustedes a Venezuela? Pero ¿quién es Estados Unidos para decirle a las compañías aéreas del mundo que no vuelen? Entonces, está alimentando una confrontación que ya digo que es muy bravucona, luego da marcha atrás. Recuerda cuando la confrontación con China subía los aranceles. Ah, sí, China decía, yo también. Lo subimos más. Ah, sí, yo también. Lo subimos más. Yo también. Y alguien inteligente le debió susurrar al oído, oye, se va a ir a la mierda la economía norteamericana como sigas con esta actitud. Es mejor sentarse a hablar. Y este, como le da igual, porque qué vergüenza tiene este señor. Si es un sinvergüenza que no tiene la más mínima moralidad de nada. Pues da marcha atrás y donde digo, dice Diego, ¿no? Y da marcha atrás. Ya digo, yo creo que lo relevante es que América Latina no se deje arrastrar por un personaje que, que no sabemos qué va a hacer, pero que sabemos que si entrase, no saldría. Es decir, puede entrar, claro que puedes entrar si tienes posibilidades de destrozar, ¿no? Muchas cosas, pero luego tienes que salir, ¿eh? Y entonces hay muchas armas en Venezuela, hay un ejército organizado, tienes el apoyo de Colombia, tienes el apoyo de Brasil. Es que no es un buen negocio para Estados Unidos entrar en Venezuela, ¿eh? No es Panamá, no es derrocar al presidente de Honduras. Fíjate también, hablando, sabes que el domingo hay elecciones en Honduras, Sí, ¿no? sí, sí. Y ha dicho Donald Trump que hay que votar al candidato de la derecha. O sea, dices, pero este señor, ¿quién coño se cree que es? ¿No? Para de repente opinar quién tiene que ganar las elecciones en Honduras. Dices, igual que intervino en las elecciones en Argentina, metiéndole 40.000 millones que van a terminar pagando los argentinos que no han votado a mi ley. Entonces, todas estas cosas nos tienen que hacer pensar en la reflexión de Martin Niemöller, del pastor protestante, que le preguntaron, oiga, ¿y por qué llegaron los nazis? Pues porque cuando se llevaron a los comunistas yo no dije nada porque yo no era comunista, luego se llevaron a los sindicalistas, pero yo no dije nada porque no era sindicalista, luego se llevaron a los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío y ya cuando vinieron a por mí, pues es que ya no quedaba nadie, ¿no? Y por eso creo que cada vez veo con más claridad que se tienen que poner en marcha los mecanismos colectivos de la CELAC y de la UNASUR para que este señor no haga tonterías. Ya digo, porque a ellos les iría mal, pero es que desestabilizarían la región.
Y por tanto, yo creo que hay que intentar evitar ese tipo de cuestiones. El hecho de que haya gobiernos como el de Milei, como el de Noboa, el de Perú, ¿no? Incluso si no pasa nada extraño, dicen algunos, el cambio que podría darse en Chile, aunque todavía hay gente que considera que Jara puede darle la vuelta a todo ello. Este tipo de escenarios fastidian un poco lo que ahorita planteas, querido. Es decir, que se puedan activar estos protocolos que puedan ir de la mano como tal. Bueno, ya lo vimos con la declaración de la CELAC, no la firmaron todos, pero la firmó una mayoría. ¿No? Y ten en cuenta que los países más grandes, que son México y Brasil, pues sí que están detrás. Y estos países que no firman, estos que has mencionado, o sea, Milei tiene a media Argentina en contra. Noboa, se ha visto en las elecciones estas el del plebiscito, tiene a la mitad del país, que es el más lúcido, el más consciente y organizado, lo tiene en contra. Y en Chile, como bien dices, pues tiene medio, aunque ganasen, tienen a medio país en contra, ¿no? Entonces, no son apoyos reales, no tiene el apoyo de la Unión Europea. La Unión Europea ya aprobó el seguidismo nombrando a Guaidó presidente, ¿y para qué? ¿No? Entonces, los países también se están tentando la ropa antes de hacer seguidismo con Estados Unidos, que luego no va a ningún lado. Hay mucha gente comentando la estupidez de la primera ministra de Japón, ¿no? Como Mm. haciéndole un feo a China para reírle la gracia a Donald Trump, ¿no? Y hay gente que dice, ¿pero usted es idiota o qué? Luego, como decía que ella dormía 3 horas, que no le hacía falta más, pues es para decirle, oiga, duerma un poco más, que no esté usted rigiendo como corresponde a un país importante como Japón, ¿no? Entonces, yo no digo que sea sencillo, lo que digo es que con las soluciones fáciles no funcionan, Jesús. O sea, entrar, te diría que es que no puede entrar, o sea, es que no, es que va a generar una conmoción en toda la región si lo hace. Aparte, si hiciera eso, mucha gente de la izquierda latinoamericana empezaría a pensar que los intereses norteamericanos en cualquier lugar son un objetivo militar. Es decir, si Estados Unidos cree que puede entrar en un país y cargarse un país, creo que mucha gente diría, los objetivos norteamericanos se convierten en un objetivo militar, porque este señor hoy entra en Venezuela, pero es que mañana va a entrar al norte de México y pasado va a tomar, como ya dijeron en su día, el Amazonas, la Amazonía. ¿Y por qué no va a entrar? Ya puestos con Panamá. Y si está militarizando el Caribe, ¿por qué no va a tomar Colombia? Y por tanto yo creo que hay gente que está viendo el peligro, que no es pequeño. Tú conoces bien al pueblo venezolano, has estado ahí. ¿Cómo defines al pueblo venezolano en este momento y ante esta andanada? Más allá de la figura de Nicolás Maduro, ¿cómo lo defines al pueblo venezolano? Mira, los españoles empezamos a sentirnos españoles con la invasión francesa de 1808. Fernando VII, el rey que reinaba cuando la independencia latinoamericana, firmaba rey de las Españas. Y el primer rey que firma rey de España es un rey efímero de otra dinastía, después de la Revolución Gloriosa del 68 y antes de la Primera República, Amadeo de Saboya, firma rey de España, ¿no? Entonces, ¿qué está consiguiendo Donald Trump en muchos sitios? Pues que las invasiones o las amenazas simplemente de invasión genera un ánimo nacionalista enorme. En Canadá reafirmó a la izquierda, en Panamá ha generado un movimiento nacionalista muy poderoso. Es decir, este señor, como bien dices, no conoce la historia de Venezuela, que es un pueblo cimarrón, es un pueblo levantisco, que ahora mismo está muy unificado con su presidente, muy unificado, es decir, que estamos hablando de 7 millones de personas, 8 millones de personas firmes, 9 millones de personas, porque también hay gente de la derecha que está en contra, firmes en contra de la invasión y dispuestos a tomar un arma para defender el suelo venezolano. O sea, el venezolano es muy, muy nacionalista, es muy, muy rehén de su sentimiento nacional, ¿no? Es la patria de Bolívar, ¿no? Entonces lo han aprendido en la escuela
y es un país que no se deja, que no se deja invadir, que no se deja arrodillar. Es un país altanero, ¿no? Y por tanto, que además, ya digo, ve en Nicolás Maduro el seguimiento de un nuevo régimen político después de la Cuarta República, marcado por Chávez. Después está Nicolás Maduro, que ha resultado un líder con mucha capacidad de resiliencia, que la gente decía, este es un conductor de autobús que habla con un pajarito, sí. Pero ahí está. Y el grupo de Lima, que pensaban que lo iban a tumbar, no queda ni uno del grupo de Lima, ¿no? Ni uno. Todos han salido al basurero de la historia, ¿no? Entonces, es bastante evidente que una entrada norteamericana generaría un Vietnam caribeño, te diría que casi, casi seguro, ¿no? Es decir, porque una parte importante, ya digo, empezaría una tarea de insurrección. Y tienen armas, y tienen entrenamiento, y tienen mucha jungla, mucha selva, y hay toda una frontera donde están también pues grupos armados. No, yo creo que los militares que están diciéndole a Estados Unidos, cuidado, que son los que saben de estas cosas, son los que le están recomendando no hagas tonterías. No hagas tonterías, que entrar en Venezuela no es entrar en Panamá, no es entrar a buscar a Noriega. ¿Qué tanto, qué Juan Carlos, cómo se mueven las fichas? Eh, Cuando también de repente China dice, pues, estamos por respetar la soberanía de Venezuela, de validarla, Rusia también aparece en todo este escenario. ¿Esto ayuda a distender también la postura de Donald Trump? ¿Y qué tan peligroso puede ser también? Porque a final de cuentas son dos potencias que están disputando una hegemonía. Cuando felicitan el cumpleaños a Maduro, le están diciendo no estás solo, hay un acompañamiento, eh, hay intereses. Es decir, pero ¿por qué tendría China, con tantos intereses en América Latina, por qué tendría que dejarle el continente a los norteamericanos? ¿Por qué? Hay mucha gente que plantea, no, se van a repartir, entonces Trump le dice a Putin, tú te quedas con las partes de Ucrania que te interesan y a mí me dejas que invada Venezuela y ¿qué le ofreces qué le ofreces a Xi Jinping, ¿no? ¿Le ofreces Japón? ¿Le ofreces Taiwán, que no necesita que se lo ofrezcas? ¿Le ofreces Australia? ¿Le ofreces Filipinas? ¿Qué le ofreces? ¿No? Entonces yo creo que es una idea desmesurada que no va a ningún lado. Los grandes teóricos del realismo político, que es una escuela de las relaciones internacionales, donde está Keegan y ahora está Mearsheimer, que es un tipo que ha sido muy lúcido en los planteamientos de lo que estaba pasando en Ucrania, ¿no? Planteando, decir, oiga, si usted está corriendo a la OTAN, ¿no? Hacia el oriente y está llevando a la OTAN a las puertas de Moscú, pues, oiga, en algún momento es fácil que Moscú, en cuanto pueda, reaccione, ¿no? Y en ese mismo sentido, estos autores del realismo son conscientes de que con China pues es peligroso meterse, porque les ha sobrepasado comercialmente, les ha sobrepasado eh, económicamente, les ha sobrepasado tecnológicamente y es bastante probable que les haya sobrepasado también militarmente, ¿no? Porque tampoco cuentan todas las armas que tienen. De manera que es que, ya digo, no es un buen negocio, ¿no? El único cártel de los soles que existe es el complejo militar industrial, que ese sí que es un cártel de los soles, ¿no? Que funciona desde hace mucho tiempo. Y claro, hay gente que está diciendo, sí, entremos, pues, ¿y a dónde te vas luego, no? Es decir, que el problema es que es verdad que muchas veces las guerras empiezan en mesas de borrachos, ¿no? Entonces, por eso no hay que quitarle fuego a los riesgos de lo que puede ocurrir, ¿no? Y sí que es verdad que hay grandes elementos que, o sea, China tiene la mayor cantidad de dólares de Estados Unidos, o sea, China tiene capacidad de decir, oye, no jodas, ¿no? Entonces también está Rusia, está India, o sea, países que, pese a tener una gran relación con Estados Unidos, como Arabia Saudí, se incorporan a los BRICS. O sea, hay un mundo en movimiento donde el problema es que este señor entra como un elefante en una cacharrería, rompiendo todos los platos y todos los vasos y generando una enorme zozobra y una enorme incertidumbre, igual luego a lo mejor para nada.
Por eso te decía que hay dos grandes sectores, ¿no? Hay un sector que es el sector más genuinamente MAGA, del Make America Great Again, que dice, pues lo que tenemos que hacer es negociar con Venezuela, comprarle el petróleo que lo tenemos cerca, nos beneficia y dejar de estar guerreando y gastando plata de los norteamericanos, ¿no? Pero en cambio hay otro sector que, por un lado, quieren venganza, la Salazar. ¿Cómo puede alguien ser tan descerebrado, Jesús, como para decir en una entrevista, vamos a entrar en Venezuela y va a ser un festín para las petroleras, ¿no? Dices, esa política norteamericana es una descerebrada. Es decir, hay que agradecer que hable con claridad, pero, o sea, pero es que implica tanta insania mental que dices, pero ¿y usted cómo puede usted afirmar eso? O sea, ¿cómo puede usted hacer esa afirmación? ¿No? Entonces, ya digo, son momentos, ya digo, de mucha incertidumbre, donde a veces uno querría saber menos para tener más certezas, ¿no? Porque realmente la gente que sabe un poco de todo esto está muy perpleja, dice, no sabemos qué puede ocurrir, porque es que lo que es del sentido común que no hagas, pues es que este señor lo ha hecho, bombardear centrales nucleares, pudiendo haber generado una catástrofe, esa lucha de los aranceles, esa amenaza a Lula si sancionaba la justicia brasileña a Bolsonaro diciendo que iba a subir los aranceles al 50%. Pues ahí está Bolsonaro en la cárcel, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha hecho Trump? Pues dar marcha atrás, ¿no? Recoger el carrete, ¿no? Entonces, ya digo, atentos, los países no tienen que ser ingenuos, porque puede ocurrir cualquier cosa, y yo seguiría alimentando también buenos diagnósticos y también señalar que en 2025 no tenemos por qué aguantar un señor que nos está prometiendo prenderle fuego al planeta. No puede Mi, ser. mi querido Juan Carlos Monedero, yo como siempre te agradezco muchísimo esta charla y que nos permitas aprender de ti, oye. Bueno, pero poca luz os otorgo, ¿no? O sea, no hay faros, ¿no? Donde realmente ver qué ocurre y qué no ocurre, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es que clarifiquemos a dónde no queremos ir, ¿no? Y a veces es bueno saber lo que uno no quiere, ¿no? Para decir, por ahí no. Bueno, pues por eso el comunicado de la CELAC iba en la buena dirección. Yo no, salvo algún demenciado, ¿quién quiere en América Latina que haya guerra? ¿Quién quiere? ¿No? Salvo los que ya están desesperados, los Ricardo Salinas, la Lili Tellez, o sea, algunos que piensan que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Pero los pueblos no quieren eso. Y hay que hacérselo ver, porque ya tenemos un ejemplo y volvemos al comienzo de la charla, ya lo han hecho, ya han destruido Gaza, delante de nuestros ojos, y lo hemos tolerado. Por tanto, a partir de Gaza, cualquier cosa es posible, Jesús. Cualquier cosa es posible. Así que ya digo, muy atentos y muy firmes en no tolerar este tipo de cuestiones en un continente que ha sido siempre ajeno a estas suertes bélicas tan propias de Estados Unidos o de Europa.